Hola amigos, hoy un nuevo título para ustedes. El diablo vendiendo cruces. La frase "el diablo vendiendo cruces" es una antigua e irreverente expresión que se utiliza en algunos países de Sudamérica para señalar la incongruencia o incompatibilidad de ciertas acciones o actividades con quien en un momento dado las ejerciera y causando con ellas estupor e incredulidad en aquellos que lo vieron, oyeron o conocieron dichos hechos. Eso está contemplado en el Diccionario de Dichos, Usos y Costumbres Populares en América, en su tercera edición, editorial Zig-Zag, de Santiago de Chile, del año 1933, antiguazo como pueden ver. La frase también la usó nuestro coterráneo, tío, poeta y músico popular Roberto Parra, hermano de Nicanor, en una simpática entrevista publicada por el periodista David Albala en un diario el día 5 de diciembre de 1994, titulado "Soy como el diablo vendiendo cruces", refiriéndose cómicamente a un proceso posterior a una delicada operación, periodo en el cual se acostaba temprano y predicaba el cuidado y los buenos hábitos, luego de reconocer haber sido tan rechucheta, copiado textual de él. En otra publicación, el viernes 14 de diciembre del año 2018, Sebastián Piñera Echeñique, expresidente, empresario y otras características innecesarias de nombrar, manifestaba en su discurso en la cena de aniversario de uno de los partidos de Chile Vamos, en el cual dirigió sus dardos a los gobiernos de izquierda junto a las pasadas administraciones de la nueva mayoría y de la antigua concertación, frases como las siguientes. Abro comillas. La gente de izquierda promete el paraíso, pero nos va a entregar el infierno como ha ocurrido en tantas otras partes del mundo porque no comprenden la naturaleza humana. Cierre de comillas. A esa frase le suma la desconfianza que dicen tener los gobiernos de izquierda de la gente y que por lo tanto es el Estado el que sabe lo que es bueno o no, tildándolos de antilibertad y antidemocráticos. También dice, abro comillas, es más fácil prometer la mano visible del Estado que la mano invisible de la libertad, la igualdad de oportunidades y el esfuerzo personal. Cierre comillas. Otra genialidad. Resulta incomprensible que tanta claridad no le inhiba para buscar acuerdos con la izquierda, sabiendo que ese paraíso que promete no existe y sabiendo además que lo realmente valioso es la mano invisible de la libertad, la igualdad de oportunidades y el esfuerzo personal. Cualquiera creería que quien está hablando es Milei, pero tengo claro que el libertario presidente argentino no hizo nada malo en Talca, ni en Cúcuta, ni con las pesqueras peruanas. En una reciente entrevista en otro importante medio de comunicación el día 14 de enero recién pasado, el mismo personaje manifiesta las siguientes frases, textual, abro comillas, no haber logrado un acuerdo constitucional que fuera aprobable debilitó a la derecha, cierre comillas. Manifiesta también, abro comillas, no me arrepiento, cierre comillas, cuando se le recuerda que fue en su segundo mandato cuando se abrió la puerta a los dos onerosos, aberrantes y fracasados procesos constitucionales. En otro chispazo jesuítico dice, abro comillas, seguimos el camino del diálogo y no de la fuerza, fue una muy buena decisión, cierre comillas. Pero también reconoce que, abro comillas, yo creo que eso va a volver a ocurrir en el futuro, cierre comillas, refiriéndose a la posibilidad de que la izquierda insista en un nuevo proceso. Remata su inspiración con una frase que se supone aterraría a un octubrista, abro comillas, la soberanía reside en la gente, no en la calle y menos en los violentistas, cierre de comillas, refiriéndose a la carta que firmaron desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista el 12 de noviembre del año 2019, en que manifestaban que el proceso constitucional estaba lanzado y que lo proclamó la calle. Vamos con el análisis. La palabra hipócrita se refiere a alguien haciéndose el inocente, alguien que se refiere a algo pretendiendo buena voluntad o buena conducta, alguien de dudosa reputación, intentando reclutar a otros en un proyecto aparentemente loable. ¿Cuántas frases como "fue un acuerdo por la paz" nos comimos los chilenos? ¿Cuántas veces nos hablaron de lo mejor para el país? ¿Cuántas veces nos han hablado de igualdad, de nuestros hijos, de la educación, de la salud, de la unión, de la solidaridad, de justicia, del futuro? Miles de veces. Y luego de 34 años, nuestros ciudadanos siguen esperando que se cumpla al menos una de esas promesas. De Guatemala a Guatepeor, decían los viejos.
Resulta casi irrisorio que hoy venga el mayor destructor de nuestra patria a hablarnos de acuerdos constitucionales, de no sentirse arrepentido, de haber seguido el camino del diálogo y no de la fuerza, y además hablar de la seguridad de que volverá a ocurrir en el futuro y de que la soberanía reside en la gente, no en la calle, y menos en los violentistas. Nunca debemos olvidar que el expresidente Piñera, siendo un fiel servidor de los principios demócratas cristianos, dividió la derecha nacional hace más de una década. Con ello logró hacerse presidente y, a mi modo de ver, no muy democráticamente. Los fieles seguidores del mencionado lo designaron como el candidato por el cual debía votar un importante sector, pero no se tuvo alternativa de poder elegir a otro. Además, y luego de haber arreglado el término de su primer periodo con Michelle Bachelet, con quien tomaba el sol y algo más en el lago Caburga, le entregó nuevamente el mando del país a una exterrorista declarada, pegada al Partido Comunista y a sus huestes, además de que promovía la instalación de un gobierno del tipo totalitario, al mejor estilo venezolano o cubano. Y así continuó la dupla demoníaca cumpliendo sus ambiciones, mientras la nuevamente fiel élite de derecha lo volvía a instalar en el Palacio de Gobierno. Tampoco es menor el conocimiento público de su aversión a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Junto a sus vasallos, Uvilla, Larraín, Blumen y algunos más, fueron tan nefastos y malintencionados que ordenaron lo que ningún comunista hizo: reabrir causas judiciales ya juzgadas en contra de los veteranos del 73, logrando junto a jueces prevaricadores la condena a muerte a muchos de ellos, solo en base a ficciones jurídicas. También cerró el penal Cordillera y en medio de un gran despliegue comunicacional trasladó engrillados a ancianos a Punta Peuco. Esos son los propios de un ser humano miserable que no merece perdón de nadie, menos el olvido. Promesas más, promesas menos, nuevamente teníamos un ambicioso como primera autoridad. Pero ahora las papas no se le dieron tan fáciles, ni siquiera con el apoyo solapado de la comandante Claudia y sus secuaces. El fallido golpe de Estado de la izquierda a través del lumpen y de agentes extranjeros le cayó encima como un balde de agua fría. En su cobardía entregó a su pueblo antes que enfrentar al enemigo. Como Judas nos vendió mientras miraba desde la distancia, al mejor estilo de Nerón, los incendios, asaltos, impunidad judicial y el ataque feroz de las mismas instituciones del Estado y de la prensa nacional a los únicos que enfrentaron a terroristas y delincuentes: Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas, también atacados hasta el día de hoy por el Ministerio Público. El origen del desastre nacional reside en ambos pares de manos y de quienes los instalaron ahí. Muchos son los responsables de ese origen, no debemos olvidarlo. Esos responsables aún están en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, en la Contraloría General de la República, en el Servicio de Impuestos Internos, en el Consejo de Defensa del Estado y en la totalidad del servicio público, disfrutando del beneficio de la corrupción y de la impunidad. Se acercan elecciones regionales y comunales y el próximo año tendremos también las parlamentarias y las presidenciales. No tengo ninguna duda de que ya muchos de los mismos están en campaña utilizando los fondos que el mismo sistema decidido por ellos les proporciona. Así, ¿quién no? Es hora de decir basta a la corruptela de autoservidores públicos que permiten el narcotráfico, las bandas organizadas, los homicidios, el nepotismo, la corrupción y la impunidad. La decisión está en manos de los ciudadanos y de nadie más. La única manera de parar la vertiginosa caída al despeñadero es no cayendo en el juego de siempre. Es hora de abrir los ojos y de entender que ese que anda nuevamente hablando es solo el diablo vendiendo cruces. Soy Freddy Blanc.